Gloria a Dios. Vamos a, esta noche, a revisar primeramente el Evangelio de San Mateo. Gloria a Dios. Fíjense, el Señor en el capítulo 10, a partir del versículo 5, envía a los suyos el Señor con una misión. Se envía con una misión. Y es interesante lo que le dice, que le va a ocurrir, que van a vivir, que van a experimentar. Y es importante que nosotros también lo comprendamos, porque fíjese que si hay algo que el enemigo de nuestra alma utiliza para traer duda a nuestro corazón, es cuando nosotros sufrimos alguna adversidad, es cuando sufrimos alguna desilusión, es cuando sufrimos o padecemos algún problema. Entonces el enemigo se vale justamente de eso, esa situación que estamos viviendo, que estamos atravesando, para ir a la carga contra nosotros y hacernos creer que no podemos pasar por allí, que no nos puede ocurrir semejante cosa, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y somos parte del pueblo del Señor. Entonces, queremos ir a la palabra del Señor en un día como hoy para que no seamos engañados y que podamos comprender algo que es muy importante y que no se le presta demasiada atención. Mire, ¿a qué estoy haciendo referencia? Al hecho de que lo que le pasó al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo le pasará al cuerpo místico, o sea, a su casa, a la iglesia. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, desde ese ángulo, vamos a poder alcanzar entendimiento. ¿Por qué? En muchas oportunidades pasamos por distintos valles, por distintas situaciones, como también nuestro Señor pasó. Entonces, si a Él le ocurrió, también nos ocurrirá a nosotros, ¿verdad? Lo importante es que lo que le pasó al cuerpo físico le pasará al cuerpo místico. Ahora, después de todo el camino que el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo atravesó, ¿qué le ocurrió? Resucitó. A ver, entonces fíjense que esto es maravilloso, porque también la iglesia va a resucitar. También la iglesia se le va a dar una oportunidad nueva, una transformación poderosa. A ver, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no termina sus días aquí sufriendo, ¿no?, sobre esta tierra. Todo lo contrario, sino que hay bendición para todos nosotros. ¿Cuándo están entendiendo esto? Entonces, cuando nosotros comprendemos que hay una vida de victoria para nosotros, que hay una vida de victoria, o sea, ¿qué se imagina usted, ¿no?, así rapidito, cuando de repente escucha una vida de victoria para vos? Entonces uno se imagina ya el producto terminado, ¿no es cierto? Entonces, pero es interesante reconocer en el camino el proceso que vamos llevando hacia esa victoria. Y es justamente en ese proceso que muchas veces, al no entenderlo, el enemigo te juega una mala pasada y te hace quedar en la fe, te llena de duda y de incertidumbre y te deja en mitad del camino, en mitad del proceso. ¿Cómo están entendiendo esto? Miren, vayamos a Mateo, gloria a Dios. Una vez yo fui a la iglesia, hoy me acordé de muchas cosas, ¿no?, de esta mañana que viví mis primeros días en el Señor, ¿no? Y recuerdo que una oportunidad fui a la iglesia, y la verdad que fui a la iglesia gateando, hermano, porque no daba más, ¿no? Gloria a Dios. Y recuerdo que se dijeron tantas cosas en esa reunión, ¿no? Testimonios, la verdad que fue una reunión muy linda, ¿no? Pero yo no me la disfruté, ¿no?, porque estaba mal. Pero recuerdo algo que se dijo en esa reunión y que me acompañó hasta el día de hoy, hermano. En esa reunión se dijo, hay momentos en donde la bendición para nosotros está ahí, pero nosotros no la vemos, porque nos cansamos antes de echarle mano a esa bendición. Entonces, es importante que comprendamos que en muchas oportunidades nosotros podemos estar muy cerca de la bendición
Y se nos escapa. Se nos escapa ¿por qué? Por el cansancio, por la fatiga, por la incomprensión. Entonces hay que volver a comenzar. Y volver a comenzar desde el principio. Y otra vez a la carga. Pero ¿y si aflojamos de vuelta? Otra vez se te escapa la bendición. Entonces recuerdo que en esa reunión mi pastor dijo, las oportunidades, las bendiciones de Dios tienen un mechón adelante. Y atrás son calva. Te imagínense un mongol. O el mongol tiene la cola para atrás, pero al revés, ¿no? El mechón por delante, la calvicie por detrás. ¿Qué significa eso? Que si vos cuando viene no la agarrás, cuando pasa, resbalás. Amén, gloria a Dios. Y ese es el peligro que corremos cuando nosotros no comprendemos lo que estamos viviendo. Es más, hacemos nuestra propia lectura de lo que estamos viviendo. Decimos, esto me pasa por esto, por aquello y por lo otro. Esto me pasa por esto, por aquello y por lo otro. Y claro, y sí, claro. Y todas las comparaciones que hacemos tienen que ver con la vieja enseñanza que recibimos en Egipto, con las interpretaciones de todas las situaciones que vivimos lejos del Señor. Vayamos a la palabra, mire. Mateo, capítulo, le dije, 10. En versículo 5 en adelante, habla de la misión de los 12, ¿no? Gloria a Dios. Y así le da instrucciones, y le dice que los envió el Señor, les dio instrucción, le dijo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo, predicad el reino, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y así las instrucciones tenían que ver con sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonio, de gracia recibiste, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella sea digno, posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludarla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora, analicemos esto. En cualquier ciudad, versículo 11, o aldea donde entréis, informaos quién en esa aldea sea digno, y posad allí, o sea, quédense allí. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, ¿cómo es la cosa? Versículo 11. Mire, infórmense, ¿no? Quién sea digno, ¿verdad? Pero el versículo que sigue, ¿no? Dice, saluden al entrar a esa casa. Y luego, ¿qué más? Vayamos al próximo. Si esa casa fuere digna. Entonces, fíjese que es tremendo, porque la información, en teoría, tiene que ser un buen reporte para que ellos posen allí, ¿verdad? Pero puede resultar una casa que no sea digna, pero el reporte puede llegar a ser bueno. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Porque allí esto nos sugiere que, imagínense que nosotros vamos, no sé, vamos de viaje, llegamos a una provincia, ahí nos están esperando. Y nos recomiendan a los hermanos que nos van a recibir. Bueno, estos hermanos son fenómenos, son preciosos hermanos, quédense tranquilo con ellos. Bárbaro, gloria a Dios. Entonces llegamos con ese reporte. Nosotros sabemos que vamos a una casa digna. Y cuando estamos en la casa, es el Espíritu Santo el que tiene que dar ese testimonio real de que allí realmente esa casa es digna. Entonces esto nos sugiere una dependencia del Espíritu Santo. A veces nosotros nos dejamos llevar simplemente por lo que nos dicen los hombres, por lo que nos dicen las instituciones, por lo que nos dicen las circunstancias, pero no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a llevar hacia toda verdad. ¿Amén? Bueno, fíjense qué interesante esto, gloria a Dios. Siguen las instrucciones, gloria a Dios, habla sobre esta casa. Si alguno nos recibe, dice el versículo 14, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad,
Sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, vamos a echarle la lupa a estas persecuciones venideras, que es lo que realmente a mí me interesa. Porque por causa de estas persecuciones, nosotros los creyentes podemos perder la visión. ¿Cómo están entendiendo esto? Nosotros vamos a la iglesia nos instruye, ¿no? Salimos bendecidos, ¿verdad? Salimos con esa instrucción, preparados para avanzar, pero resulta que no tenemos en cuenta las persecuciones venideras. Entonces, no nos preparamos para enfrentar esas persecuciones. Entonces, al no estar preparado para enfrentar esas persecuciones, nosotros decimos, a mí no me puede pasar nada. Y si me pasa, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasa? Entonces te bloqueas y te quedás. Y tenemos que entender que el Hijo, la hija de Dios, que es la iglesia, porque todos somos iglesia, o sea, el cuerpo místico del Señor, va a vivir lo que vivió el cuerpo físico. ¿No están entendiendo esto? Entonces, mire que lo que dice sobre persecuciones venideras. Y aquí yo os envío como ovejas en medio del lobo. Imagínense la acción. Ovejas en medio de lobos. Es un problema, hermano. Amén. O sea, porque ¿a dónde te envía el Señor? En medio de lobos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo será esa situación? ¿Se puso a pensar alguna vez? Una cosa difícil, amén. Una cosa realmente difícil. Pero allí los envía el Señor. Gloria a Dios. Ahora mire. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gloria a Dios. ¿Tenés TLA de este versículo? Del 16. Capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver en TLA lo que nos dice esta versión. El trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Uy, gloria a Dios. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos, estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Entonces, aquí nosotros tenemos que tomar esta instrucción muy en serio, porque esto lo vamos a vivir en muchos ámbitos de nuestra vida, donde nos movamos, donde vayamos, en nuestro lugar de trabajo, en el vecindario, en el lugar de estudios, no sé. O sea, hay lobos por todos lados. ¿Amén? ¿Cómo están entendiendo esto? Y a nosotros no nos mandan como, ¿no? Como el gran dragón, ¿no es cierto? Nos mandan como ovejas. Entonces, y está rodeado uno de lobos. Entonces me dice, uy, ya, ¿y ahora? ¿Qué hago? Acá dice que hay que hacer. Acá dice, sean listos. A ver. Y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Entonces fíjese que hay que estar atento, ¿no es cierto? Pero también lograr humildad. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Usted imagínese 5 lobos alrededor suyo, muertos de hambre, ¿no? Usted está ahí, no tiene ni una gomera, nada. Entonces, ni los puede asustar. Muertos de hambre, y lo ven a usted y se le cae en la baba, ya está pronto a tirar al zarpazo, ¿no? ¿Qué hace usted con estar atento, si ya sabe que en cualquier momento se le viene encima? ¿Y qué hace con ser humilde? O sea, yo no me explico esto. ¿Qué hacemos frente a los lobos con estar atento y ser humilde? Entonces, pero la Biblia no falla. Acá no hay error, o sea, acá con humildad y estar atento uno, gloria a Dios. Ahora, es interesante esto, porque volvemos a lo que mencionamos antes, lo que le pasó al cuerpo físico, le pasa al cuerpo místico. Gloria, no nos olvidemos de eso. Entonces ahí tendríamos que ver qué le pasó al cuerpo físico para poder interpretar
lo que le va a pasar al cuerpo místico. Es la única. Porque si nos ponemos el acento en estar atento y en ser humilde, no sé qué vamos a hacer contra los lobos. ¿Amén? Yo diría que estamos en desventaja, estamos en problemas, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos que comprender algo. Algo le pasó al cuerpo físico que nos está dando un mensaje a nosotros y que tiene mucho que ver con las persecuciones venideras. Vamos a avanzar un poquito más y luego nos vamos a ir al cuerpo físico. Miren, gloria a Dios. Fíjense. ¡Ay! Guardad de los hombres. Gloria a Dios. Guardad de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué o cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Gloria a Dios. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 19, mire. ¿Tenemos alguna otra versión del 19? Volvamos a Terea, que lo tenemos a mano. Gloria a Dios. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento les será dado lo que han de decir. Confianza, esperanza, hasta el último momento. Mientras tanto, los lobos. Mientras tanto, ¿no? La dificultad. Gloria a Dios. Ahora, mire, gloria al Señor. Vamos de vuelta, a la carga otra vez. Gloria a Dios. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces quiere decir que la misión es perseverar. Es perseverar. Yo sigo sacando perlitas y me sigue diciendo lo mismo, Señor. Gloria a Dios. Ayer en casa Marina estaba con unas perlitas repartiendo, ¿no? ¿Qué te sale a vos? ¿Qué te sale a vos? ¿No? Y a mí dale con la perseverancia y la constancia. Gloria al Señor. Todos los versículos tienen que hablar con eso. Porque es importante. Y yo creo con todo mi corazón que estoy haciendo lo correcto. Lo que de gracia recibo, yo se los transmito. Porque el que persevere hasta el fin. O sea, no hay otra forma. No hay otra. No es que nosotros vamos a estar en una playa del Caribe, vamos a estar todos bendecidos, ¿no? Allí en Cancún, y de repente, bueno, el Señor viene y dice, hijo, vamos, que viene el arrebatamiento, vamos, ¿no? Guarda, deja la sombrilla para algún descarriado acá que la quiera usar, que se quede. No, o sea, no. Hay que perseverar. Y va a haber lobos. Va a haber lobos. ¿Cuándo entienden esto? Entonces te van a entregar. La parentela te va a hacer la guerra. O sea, no es así nomás la cosa. No es así nomás. Pero eso es pero hay esperanza. Hay esperanza. No hay esperanza para los lobos. Amén. No hay esperanza para lo que te hacen la guerra, pero hay esperanza para el que persevera hasta el fin. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Mateo. ¿Qué es Mateo? ¿De qué trata Mateo? Es un evangelio, ¿verdad? Entonces, la verdad del evangelio está reflejada en el mismo y nos dice, habrá persecuciones venideras, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces tengo que seguir sufriendo. Ahí está la clave. Nosotros podemos decir, bueno, voy a seguir sufriendo y bueno, sufriendo y sufriendo, voy a salir, ¿no? Voy a salir del paso, gloria a Dios. O podemos entender esto. O sea, una oveja en medio de lobos está perdida. Amén.
Pero una oveja enviada por el Señor es una oveja ganadora en medio de los lobos. Daniel estaba en medio de leones y el Señor le cerró la boca. Pero ¿cómo estaba Daniel? ¿Rajuñando las paredes para subir del pozo? No. O sea, esto es importante entenderlo. Ahora mire, gloria a Dios. Usted va sospechando que los problemas que tiene, no es que lo tiene porque se los merece, o lo tiene porque es malo, los tiene porque Cristo está reinando en sus corazones. Cuanto más usted se rinda a Cristo, cuanto más se rinda a Cristo, más persecuciones van a venir. Escuche, cuando usted más se rinda a Cristo, yo no le voy a mentir, hermano, más persecuciones van a venir. Pero usted tiene la gran oportunidad de perseverar hasta el fin. Dale un aplauso al Señor, dale, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mirá. Gloria a Dios. No, pastor, este es un evangelio raro el tuyo, no, a mí no me gusta nada. Pero, hermano, o sea, fíjese que tenemos que entender esto, porque si nosotros lo comprendemos, esas persecuciones nos van a dañar, nos van a hacer padecer de tal manera que nos van a hacer daño. Si nosotros comprendemos lo que la Escritura dice, tenemos que ver el fin del negocio, no el principio. Volvemos al principio. Lo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico. Gloria a Dios. Persecuciones venideras. Gloria a Dios. Mire. Vamos a ver, y sacamos de acá porque si no, mire. Pero vamos a quedarnos en Mateo. En Mateo, en el capítulo, mire, gloria a Dios, 27. Resulta, para entender esto, tenemos que entender cuál fue el plan divino de parte del Padre, para con su Hijo y para con nosotros. El Señor envía a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros. ¿Qué dice de nuestro Señor? Que es el Cordero inmolado, Cordero que fue entregado para perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros observamos la ley del sacrificio, las costumbres y cómo se llevaba adelante, ¿no?, cuando se ofrecía en sacrificio un cordero, vamos a poder ver que cuando el cordero llegaba al altar, antes de sacrificarlo, el sacerdote lo examinaba. Al examinarlo, lo tenía que aprobar, porque si tenía defecto, no servía. De eso se trataba, ¿no es cierto? Se veía si había un defecto, lo examinaba. Y a Jesús lo envían como el Cordero. ¿De dónde lo enviaron? Lo envió el Señor, lo envía como un Cordero. Entonces, cuando llega el momento, que él dijo, es ahora el momento, que va a ser entregado, comienza una serie de situaciones en la vida y en el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, en donde es examinado. ¿No están entendiendo? Miren lo que dice el capítulo 27. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había sido entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata del templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según
precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El versículo 11 del capítulo 27 dice que Pilato interroga a Jesús. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. O sea, el cordero estaba frente al que lo estaba examinando. Veámoslo de esa manera. Entonces le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿Qué significa eso? O sea, Jesús le dice, tú lo dices, yo soy el rey de los judíos. Porque la voz tenía que ser de Pilato. Él no podía decir, yo soy un cordero sin defecto. O sea, Pilato lo tenía que mencionar. ¿Cuándo están entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiese. Y entonces tenía un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, le dijo a Pilato, ¿a quién querés que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Justo. A ver. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Qué tremendo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, fíjense, si nosotros nos ponemos a meditar en esto, ustedes saben que una mujer causa influencia sobre su esposo, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, la palabra de la mujer pesa sobre un esposo. El enemigo, ¿no? había hecho que esta mujer sueñe, que se perturbe, para que de alguna manera ese sacrificio no se lleve adelante y sea perdonado Jesús. Entonces, viéndolo de otro ángulo, podemos decir, bueno, pero si no lo encuentran culpable, ¿por qué había que matarlo? O sea, porque vino para eso, vino para ser entregado y se tenía que consumar todo el sacrificio. Pero el enemigo no quería saber nada con eso. Entonces buscaba la manera de que el que tenía que aprobarlo no lo haga. ¿No están entendiendo? Entonces, finalmente, nosotros conocemos la historia. Sabemos que le tiró la pelota al pueblo y le dijo, bueno, a ver, ¿qué quieren hacer con él? Y todos decían, crucifíquenle. Pero porque él dijo en un momento, yo no encuentro ninguna culpa en él. Entonces estaba diciendo que encontraba al Cordero perfecto. Amén. Aprobado. ¿Para qué? Para el sacrificio. ¿Y luego del sacrificio qué? La resurrección y la victoria. Si todo eso lo trasladamos al cuerpo místico, que vendríamos a ser nosotros, de alguna manera, conforme al plan que Dios tenga, al camino que tengamos que recorrer cada uno de nosotros, también necesitamos una aprobación. Vamos a ser examinados, ¿verdad? Pero imagínense si nosotros, como el Cordero, que estamos siendo de repente testeados, siendo, ¿no? Examinados por quien nos tenga que examinar, salimos corriendo. Entonces el sacerdote tiene ahí al Cordero, empieza a mirar, empieza a revisar y ¡pshim!, se va. Buscame otro. Y sí, no lo va a andar corriendo. Amén. No puede por la túnica, ¿no? No puede correr. Entonces, tráeme otro. Y este se fue. Y dice, ¡ay, qué suerte! Me salvé, ¿no? Y no se salvó. Al contrario, no logró el objetivo. ¿No están entendiendo esto? Entonces, nuestro Señor Jesucristo sabía que el camino, no le agradaba obviamente, pero el camino era ese. Y el propósito era ese. Eso le pasó al cuerpo físico. Al cuerpo místico, a la iglesia le pasará lo mismo. Entonces, si nosotros traemos todo esto a nuestra vida,
tenemos que comprender que hay momentos en donde vamos a pasar el Niágara en bicicleta, ¿no? Y son momentos donde decimos, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que me pase esto? No es justo, es una injusticia, esto no puede ser. Pero estamos siendo examinados y estamos atravesando distintas circunstancias en las cuales tenemos que perseverar, confiando y creyendo, no aflojando. Y es tremendo porque allí empieza a actuar milagrosamente, sobrenaturalmente, algo que se llama el gozo de la salvación. La salvación produce gozo. Nuestro Señor Jesucristo puso ese gozo por delante cuando estaba llevando adelante su proceso. Lo que le pasó al cuerpo físico le tiene que pasar al cuerpo místico. Si el cuerpo místico no lee la Biblia y no sabe que Él puso el gozo por delante, no se va a dar cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el gozo de la salvación, el ver el cuadro completo, el ver el negocio terminado, lo tenemos que poner por delante. Y eso nos va a dar fe, esperanza y ánimo para llegar a la meta. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, debemos prestarle mucha atención a esto. Debemos tomarlo muy en serio, porque el enemigo sabemos que tenemos que tener un escudo de la fe nosotros, porque él tira dardos, ¿verdad? Pero hay dardos que no los identificamos nosotros. Por lo tanto, no nos protegemos con el escudo de la fe, porque no identificamos como dardo eso. Entonces, de repente, cuando nos ocurren cosas, decimos, pero pobre de mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué circunstancia injusta estoy viviendo? Yo no tendría que estar viviendo esto. ¿Por qué? Y porque soy cristiano, porque tengo a Cristo en mi corazón, soy libre, ya no soy más esclavo, hoy tengo una vida nueva, soy una persona de bien, ya no hago las maldades que hacía antes. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Sin poder alcanzar entendimiento de que lo que le pasó al cuerpo físico le pasará al cuerpo místico. Y es una bendición que le pase, porque si no le pasa, no hay entrega. Y es tremendo porque el Cordero, al ser examinado, tuvo que ser sacrificado. ¿No entienden esto? Pero si Él murió por nosotros, ya está, yo ya no muere más nadie, yo no voy a andar muriendo. Pero está hablando de una muerte física. Ya no está hablando de una muerte física, porque no estamos en los días de la ley. ¿Qué compartíamos ayer, creo, no? Con respecto a la ley. La ley sí es parte del pasado, pero los principios no. Los principios siguen teniendo vigencia. Entonces, así como de repente el sacrificio era examinado, el cordero o lo que se ofrecía en sacrificio era examinado para luego ser sacrificado y obtener de repente perdón, obtener el beneficio de ese sacrificio. ¿Se entiende? O sea, ¿para qué alguien llevaba en los tiempos de la ley un sacrificio al templo? Para ser perdonado. ¿Sabes? Había ofrenda por la culpa, ¿no? Se hallaba perdón, ofrendas de paz, muchos tipos de ofrendas. Pero todo lo podemos encerrar en algo, que era para obtener un beneficio a través de esa entrega. También nos pasa lo mismo, nosotros igual, nos ocurre lo mismo. Hay un beneficio, pero hay que perseverar hasta el fin. Hay que perseverar hasta el fin. Entonces yo tengo que seguir padeciendo, tengo que seguir sufriendo. Es que ahí está la clave. Si vos o yo creemos que nacimos para sufrir y vamos a seguir sufriendo, así va a ser. Pero si comprendemos que en medio de la tormenta, ¿no?, el gozo de la salvación lo ponemos por delante y empezamos a ver el negocio terminado, la cosa va a ser muy distinta. Porque yo no te digo que te va a morir de risa frente a todas las pruebas que tengas que vivir, pero va a haber gozo en tu corazón, va a haber esperanza, va a haber fe. Ahora, claro, todo esto dicho tan livianamente está todo fenómeno. El tema es ponerlo por obra cuando de repente no sé, qué sé yo, la mala noticia la tenés delante tuyo. ¿Sabes? Pero si el Señor permite, siempre meditemos esto,
Si el Señor permite que vivamos, no sé, algún tipo de prueba, algún tipo de circunstancia no demasiado grata, es porque podemos atravesar ese problema. ¿Cómo están entendiendo? Entonces, cuando a nosotros nos pasa algo que no nos gusta, decimos, oh, es la muerte, ya está todo perdido. Pero dice que el Señor no nos dará una carga mayor de la que podamos soportar. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros decimos no aguanto más, pero el Señor sabe que va a aguantar. Nosotros decimos ya, por favor, que todo termine, pero el Señor sabe que vos vas a poder cumplir el tiempo hasta que eso termine. Porque la prueba no dura 100 años. La prueba comienza y la prueba termina. Amén. Y el tema es que comience y termine y nosotros atravesemos el campo en victoria. No que nos quedemos en el campo. ¿Cómo están entendiendo esto? Mire, por último, fíjense, gloria a Dios. Estamos en el capítulo 27. Gracias, Señor. Crucifixión y muerte de Jesús, versículo 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y éste le obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Eso no fue porque sí o no, no fue una burla. O sea, muchos, de seguro cuando lo hicieron, pensaron en burlarse de la situación de Jesús que terminó muerto en la cruz. Pero en realidad es una afirmación y un sello que se estaba poniendo allí. Entonces, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Amén. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Bien tremendo porque yo me imagino ese cartel, ¿no?, que pusieron allí. Es un cartel que lo dice todo, pero muchos lo interpretaban de otra manera. Entonces, hay momentos en nuestra propia vida que el Señor sobre nosotros lo dice todo. Es más, da testimonio diciéndolo todo, pero la gente no lo entiende. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor nos va a respaldar y va a dar testimonio de la obra que está llevando adelante contigo. Pero el mundo se va a burlar. Entonces parece que no hay tal testimonio. Sin embargo, sí que lo hay. Porque fíjese, hermano, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Y Él nos guardará, Él nos bendecirá. Y siempre dará testimonio de que Él es nuestro Padre. Y ese testimonio cobra valor frente a todas esas huestes celestiales de maldad, no frente a hombres mortales. Hombres mortales que decían, miralo, loquito, siempre con su rollo del Evangelio y la Biblia y la aleluya. Amén. Y allí está el incrédulo, no lo entiende. Pero las huestes celestiales de maldad sí que lo entienden. Y es preferible, hermano, que nos vituperen, que nos persigan, que digan lo que digan los incrédulos, pero que seamos reconocidos por el Señor y también por el enemigo. Porque ahí está lo realmente verdadero. Amén. Ahí está realmente lo verdadero. Es muy importante poder ser reconocido como hijo y poder ser reconocido por las tinieblas como hijo también. Porque dice que cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, somos sellados con ese Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo empieza a dar testimonio a todas esas huestes celestiales de maldad. Y esas huestes celestiales de maldad buscan ocasión, como lo que le pasó al cuerpo físico. ¿Qué hacían con Jesús? Buscaban ocasión para que hacerlo caer. Si le pasó a él, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Tenemos que entenderlo esto. Por otro lado,
No te hagas problema que todo ya lo pagó Él. Y sí, todo lo pagó Él. Pero yo tengo mi peregrinaje sobre esta tierra. Y tengo que demostrar mi fe, mi fidelidad, mi confianza, mi perseverancia. No es que está todo listo y yo voy en la carroza. Amén. O sea, es muy importante, sí, la victoria está. Él ya lo obtuvo por mí. Eso es muy cierto. Yo tengo que confiar en eso. Y confiando en eso, tengo que cerrar los ojos a lo que pasa a mi alrededor y avanzar confiadamente, perseverando hasta el fin. Entonces, si alguno de ustedes le preguntó al Señor en estos días, ¿por qué tengo que pasar por acá? ¿O por qué me pasa lo que me pasa? La respuesta es simple. Lo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico. El cuerpo físico no se bajó de la cruz, ni salió huyendo. Aceptó la voluntad de Dios y se quedó en la cruz. Es bien tremendo esto. ¿Qué hará el cuerpo místico? Y soldado que huye sirve para otra guerra, dicen por ahí. Sin embargo, en Cristo, soldado que huye no sirve para otra guerra. Es bien interesante esto. Soldado que huye no sirve para otra guerra. ¿Por qué? Porque hay que perseverar hasta el fin. Vamos a ponernos de pie, oramos por esta palabra. Aleluya.